Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar el eje 2 de la materia. Como les anticipé en la introducción de este trabajo, la intención de este eje es que ustedes puedan diseñar un proyecto de investigación a partir de la problematización de algún aspecto de la realidad social, del contexto social que los rodea. En ese sentido, es importante que ustedes tengan en claro que cualquier problema de la vida cotidiana podría transformarse en un problema abordable científicamente a partir del seguimiento de un método. Justamente lo que yo voy a tratar de enseñarles es cómo transformar un problema de la vida cotidiana en un problema de investigación científica, así como también qué decisiones tienen que tomar los investigadores al momento de desarrollar un trabajo de investigación, cuáles son las etapas de ese proceso de investigación, qué es y cómo se construye un proyecto de investigación, cuáles son sus componentes. Entonces, la idea es que a lo largo de este eje ustedes puedan ir dando respuestas teóricas a esas preguntas y aplicándolas de manera práctica para el diseño de un proyecto de investigación. Es importante que ustedes tengan presente que para transformar un problema de la vida cotidiana en un problema de investigación científica, las distintas ciencias tienen que aplicar un método que es el método científico. Justamente, el método es la estrategia general que conduce, que guía, que orienta el camino para el abordaje y la resolución de problemas en los procesos de investigación. Cada disciplina tiene sus particularidades, por lo cual requiere el desarrollo de técnicas específicas. Es por eso que dentro del método científico, las distintas disciplinas desarrollan metodologías propias según las particularidades de su campo de estudio. Por eso esta materia se denomina metodología de la investigación de las ciencias sociales, pero también está la metodología de la investigación de las ciencias naturales. Entonces, justamente el método sería la estrategia general común a todas las disciplinas científicas, mientras que las metodologías son propias de cada área. Son adaptaciones particulares del método general en función de los requerimientos de cada disciplina, ¿no? Respecto a las características del método, bueno, es importante que ustedes sepan que el método es un conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para resolver o responder preguntas de investigación científica. Este método es el que indica los pasos y las reglas que se deben seguir para recolectar información empírica, es decir, información de la práctica, a eso se refiere la palabra empírica, información práctica, información de la realidad, para luego analizarla a la luz de las teorías existentes y así producir nuevos conocimientos. Además, este método es el que guía el proceso de investigación y es mucho más que un proceso y una guía mecánica que se debe ir cumpliendo paso tras paso, sino que implica, además del seguimiento de esos pasos, la toma constante de decisiones por parte del investigador. Respecto a los pasos del proceso de investigación, perdón, a los pasos no, a las etapas del proceso de investigación, todo proceso implica tres momentos, tres etapas, tres fases. La primera es la fase de planeación o fundamentación del problema de investigación. En esta etapa es donde se diseña el proyecto de investigación, que es lo que nosotros vamos a hacer y que les voy a explicar de qué se trata a partir de este trabajo práctico, ¿sí? La segunda etapa es la etapa de ejecución o también conocida como etapa de contrastación teórico-empírica, que es cuando se pone en marcha la planificación del proyecto de investigación a través del trabajo de campo. Ustedes seguramente ya escucharon hablar de qué se trata el trabajo de campo en la materia, una materia que tuvieron el año pasado que se llama antropología, pero de todas maneras nosotros vamos en el tercer eje, vamos a analizar de qué se trata el trabajo de campo, qué implica. Esta fase entonces de ejecución supone poner en juego lo proyectado en la etapa anterior a partir del trabajo de campo, la recolección de información, el análisis de los datos recolectados a través de ese trabajo de campo. Y la tercera etapa es la elaboración y la comunicación de los resultados, la cual implica, sistematizar, ordenar todo el trabajo realizado en las etapas anteriores por escrito, para difundirlo, para comunicárselo a otras personas a partir de textos académicos, como puede ser una tesis, una ponencia, un ensayo, un libro, un artículo de divulgación.
Como ya les dije, entonces, en este eje nos vamos a ocupar de la primera etapa, que es la etapa de planeamiento y la cual requiere el diseño de un proyecto de investigación. ¿Qué es el proyecto de investigación? ¿Qué implica? Bueno, este es un documento escrito que anticipa las decisiones del investigador sobre el problema que se va a estudiar y los procedimientos que piensa realizar para abordarlo. Por eso, generalmente se escribe, es un documento escrito que se realiza en tiempo futuro, ¿sí? Porque es un plan que hace referencia a las decisiones y acciones que pondrá en práctica el investigador durante la etapa de ejecución, ¿sí? Que es la etapa siguiente en un proceso de investigación. Por eso se escribe generalmente en tiempo futuro. Es importante que ustedes sepan que los proyectos están destinados a ser sometidos a una instancia de control. No va a ser el caso de sus proyectos de investigación, porque este es un proyecto que están llevando a cabo en la escuela, pero en las universidades, para llevar a cabo un trabajo de investigación, primero hay que escribir un proyecto, y ese proyecto debe ser aprobado por las autoridades de la universidad, y recién una vez aprobado puede pasarse a la etapa de ejecución del trabajo de investigación, es decir, puede ponerse en práctica lo estipulado en ese proyecto. Por eso se dice que los proyectos están destinados a ser sometidos a una instancia de control. Además, con la escritura del proyecto finaliza la etapa de planeamiento y con su aprobación se puede iniciar la etapa de ejecución del proceso de investigación. La planificación del proyecto ayuda al investigador a pensar en las distintas decisiones que debe tomar para abordar el problema de investigación, que ya vamos a ver en futuros prácticos de qué se trata. Así como también este proyecto le sirve para tener una visión integral, general, holística, de todas las acciones que va a tener que desarrollar durante el proceso de investigación. En cuanto a los documentos, a los componentes que forman parte de este documento, que es el proyecto de investigación, ustedes piensen cada uno de estos componentes como si fueran los subtítulos de este proyecto de investigación, que ustedes van a ir completando y realizando a lo largo de los distintos prácticos. El proyecto de investigación debe constar de un resumen del proyecto, esto suele ser opcional. El segundo componente es la presentación y justificación del estudio. En este caso, el investigador tiene que presentar el tema que va a estudiar, el problema de investigación y la relevancia social y personal que tiene ese problema. Es decir, qué importancia tiene la investigación de ese problema para el investigador y para la sociedad de la cual forma parte. Otro de los componentes del proyecto de investigación son los antecedentes del proyecto, también conocido como estado del arte o estado de la cuestión, que es un componente que que ustedes van a empezar a diseñar a partir de este práctico. Otro de los componentes es el encuadre teórico referencial o marco teórico, los objetivos generales y específicos, las hipótesis, que suele ser opcional porque hay investigaciones que no proponen hipótesis, y el apartado de la metodología. Este apartado implica varias cosas que van a ser nuevas para ustedes, como delimitar el universo y la población de su investigación, las unidades de análisis, la definición de variables teóricas, el tipo de diseños, las fuentes de datos y estrategias a través de las cuales van a recolectar los datos y las técnicas a partir de las cuales van a analizar esos datos. También el proyecto de investigación incluye un cronograma donde se establecen los tiempos para cada uno de los momentos del proceso de investigación y un presupuesto, ¿sí? Muchas de estas palabras que componen el proyecto seguramente les resultarán desconocidas, pero les aseguro que las van a ir conociendo y comprendiendo su significado y la función a lo largo de los distintos trabajos prácticos que van a realizar de ahora en más. Entonces, como les decía, a partir de este trabajo práctico, ustedes van a empezar a diseñar su propio proyecto de investigación y cada práctico será una pieza de ese proyecto. Por eso es importante que no se atrasen y que vayan entregando los prácticos, ya que de lo contrario no podrán finalizar el proyecto y bueno, es una condición fundamental para aprobar la materia presentar este proyecto de investigación. En este práctico, luego de leer los dos textos propuestos en la actividad 2, y responder las consignas de la actividad 3, deberán en la actividad 4 seleccionar un tema de su interés sobre el cual trabajarán de acá a fin de año.
Algunas de las temáticas que yo o sea, que no es que les propongo, sino que les doy ideas que podrían trabajar, son los planteos éticos en la ciencia y la tecnología, los jóvenes y el mundo del trabajo, la otredad, el racismo en el siglo XXI, la pluralidad desde los derechos humanos, el impacto de las prácticas humanas sobre el medio ambiente, el tema de la ciudadanía, la democracia y los derechos humanos, la globalización y el estudio de los consumos culturales, los conflictos actuales a nivel regional, nacional, latinoamericanos y mundiales, prejuicios y estereotipos en torno a los temas que a ustedes se les puedan ocurrir, las trayectorias escolares en contexto de vulnerabilidad, el tema de la violencia de género o la discriminación por género, las prácticas culturales contrahegemónicas. A ver, son temas que yo les tiro acá como para que ustedes se den idea, pero la idea es que ustedes puedan identificar un tema que sea de su interés, pero que realmente sea de su interés y que sea abordable en un trabajo de investigación, ¿no? Como les indico en la consigna del práctico, es importante que el tema que elijan se trata de una temática que esté dentro del campo de las ciencias naturales, ¿sí? No van a ver, el tema de investigación no va a ser la vacuna para el COVID, porque sabemos que esa es una temática del ámbito de las ciencias exactas naturales, si no se trata de una temática social. Entonces, el tema tiene que estar tiene que estar enmarcado en el campo de las ciencias sociales y tiene que ser realmente significativo e interesante para ustedes porque va a ser la temática sobre la cual trabajarán solos o en grupo, depende cómo decidan, de ahora en adelante hasta finalizar el ciclo lectivo. Luego que seleccionen el tema, el siguiente paso eh, que tiene lugar en todo proceso de investigación es la revisión de antecedentes, también conocido como estado del arte. ¿Sí? Este supone la revisión de todas aquellas investigaciones existentes en el campo científico sobre su tema de investigación. Como explican los autores de uno de los trabajos que yo les indiqué leer, de uno de los textos que les indiqué leer, que son Juni y Urbano, los antecedentes, o también denominado estado del arte, supone la búsqueda y el análisis de todo conocimiento acumulado, al menos lo máximo posible, sobre el tema que van a investigar. Es decir, que supone ponerse, ustedes, es decir, que ustedes se pongan al tanto de todo lo que se investigó y se sabe sobre el tema que van a investigar a partir de la lectura y el análisis de los antecedentes. Esas distintas fuentes eh, pueden ser libros que publican investigaciones completas, artículos científicos, eh, tesis, ponencias, ensayos, ¿sí? Esas son las fuentes de investigación para construir el estado del arte o los antecedentes. En el caso de la búsqueda que deberán hacer ustedes, solo les solicito buscar 4 fuentes sobre el tema que les interesa por una cuestión de tiempo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que en un trabajo de investigación real solamente se buscarían tan pocos trabajos, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que en un trabajo de investigación real la búsqueda de fuentes es un tema, es un trabajo bastante arduo de búsqueda de la mayor cantidad de fuentes posibles y es un trabajo que lleva tiempo, mucho tiempo, inclusive se realiza a lo largo de las distintas etapas del proceso de investigación. Entonces, como les indiqué en la consigna 4b, ustedes deberán buscar 4 antecedentes sobre el tema elegido, entre ellos tesis y artículos científicos, como son las ponencias. Pueden buscar 2 tesis y 2 ponencias, 3 tesis y una ponencia, 3 ponencias y una tesis, a ver, como ustedes quieran, pero deben buscar al menos una de cada una para, para responder esa actividad. Y para que sepan de qué les hablo, porque seguramente ustedes no hayan leído tesis y ponencias hasta el momento, ya que se trata de textos del ámbito académico, ahora les voy a dar un ejemplo de tesis y de ponencia. Pero lo que me interesa es que más allá de esos ejemplos, lo importante es que las tesis o ponencias que ustedes busquen, tengan
determinada información, como es el nombre y apellido del autor, el año de publicación, la institución académica que avala dicha producción, ya sea una universidad, una revista, un organismo, un instituto, y que disponga de referencias bibliográficas. Esta información tienen que corroborar que la tengan las tesis o ponencias que seleccionen, ¿sí? Porque es lo que le da confiabilidad a la información. Obviamente no van a buscar información en Wikipedia, en el Rincón del Vago y todas esas páginas que sabemos que la información no es confiable. Por eso lo que les pido es que busquen tesis y ponencias que tengan esta información. Ahora vamos a ver un ejemplo de tesis. Yo acá les busqué una tesis que se llama La inserción laboral de los jóvenes en la Argentina en el contexto de crecimiento de la posconvertibilidad. Ven que aparece el nombre de la autora Mariana Silvina Perry. Es una tesis de grado para recibirse de la licenciatura en Economía. Aparece la fecha de publicación y el lugar, Mar del Plata, noviembre de 2017. Y fíjense que arriba de todo está el nombre de la institución que avala este trabajo, que es la Universidad Nacional de Mar del Plata y específicamente la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Además, es una tesis bastante larga, como toda tesis. Hay otras mucho más largas, pueden encontrar tesis hasta 300 páginas. En este caso, al final de la tesis, les quiero mostrar que también están las referencias bibliográficas, que esto recuerden que es muy significativo porque mirando esas referencias bibliográficas me puede conducir a otros trabajos que me sirvan para mi investigación. Recuerden que esa era una de las funciones de las referencias bibliográficas. ¿Ven? Ahí está la bibliografía. Bueno, y ahora les voy a mostrar un ejemplo de ponencia. Como vamos a ver en el eje 3, las ponencias son textos de divulgación científica bastante cortos en comparación con la tesis. Y bueno, ven, nuevamente, si ustedes miran, arriba de todo dice cuál es la facultad que avala este trabajo, que es la Facultad de Psicología de la UBA, y está publicado en una revista que es un anuario de investigaciones. Fíjense que tiene el título, Jóvenes Vulnerables y Elite, cómo piensan el estudio del trabajo y cómo construyen sus anticipaciones de futuro. Ese es el título de la ponencia. Los autores son Mulia Lourdes y Lagaspi Leandro. Y también, bueno, aparece, si ustedes miran al final, las referencias bibliográficas de el trabajo, ¿sí? Ustedes tienen que cotejar que esté esta información en las tesis y ponencias que ustedes busquen. Si los trabajos que buscan no tienen esta información, no son confiables, ¿sí? Bueno, supongamos que el tema que yo elegiría para mi trabajo de investigación, yo que estudié el profesorado en ciencias de la educación, supongamos que a mí me interesaría investigar sobre las trayectorias escolares en contextos de vulnerabilidad. Ese sería el tema de investigación. Bueno, si ese es mi tema, yo tendría que buscar investigaciones, en este caso tesis y ponencias sobre trayectorias escolares, juventud y educación, jóvenes en contexto de vulnerabilidad, educación y vulnerabilidad, es decir, investigaciones que aborden esos temas, ¿sí? Esta, esto es para que ustedes tengan una idea de, en función del tema, que tienen que investigar. La idea es que ustedes, les vuelvo a decir, elijan un tema que resulte de mucho interés, que sea significativo para ustedes, porque es un tema que van a trabajar de acá a fin de año. Esta etapa de búsqueda de antecedentes es muy importante justamente porque permite conocer los conocimientos existentes sobre el tema estudiado y además hace posible encontrar baches teóricos, es decir, encontrar preguntas que no están respondidas sobre el tema de interés sobre el cual ustedes van a centrar el proyecto de investigación, ¿sí? Y como les dije y vuelvo a insistir, en una investigación real la búsqueda de antecedentes no es una etapa que se inicie y culmina en un único momento, sino que acompaña al investigador y a su equipo sobre, sobre las distintas fases de el trabajo de investigación. Ese conocimiento acumulado es, o el acercamiento a ese conocimiento acumulado es la única manera que tiene el investigador de empezar a hacerse ciertas preguntas, a tener ciertas dudas, para encontrar incongruencias, dificultades o problemas respecto de
el tema de conocimiento que le interesa investigar. Y así va a poder empezar a problematizar ese tema, que es el paso siguiente que haremos en los próximos trabajos, ¿sí? Bueno, ahora les propongo poner manos a la obra. Los invito a leer los textos propuestos y a realizar las actividades requeridas en el trabajo práctico número 1 de este eje, que es el eje 2 que iniciamos ahora.